Muy buenos días, familia, que nos encontramos siempre, bueno, casi siempre, desde hace un tiempo para acá, los domingos en este entorno a la palabra, un intento de que podamos ir haciendo paso a paso la conexión con la palabra del Señor, que durante los distintos tiempos litúrgicos nos acompañan. Y de manera especial, hoy en este domingo 17 de enero, año 2021, en lo que corresponde al segundo domingo del tiempo ordinario. El tiempo avanza con prisa. Ya llevamos, ¿cuánto? 3 domingos, ¿verdad? De este año 2021 y seguimos echando hacia adelante. Que esta palabra sea simplemente un signo, una señal de la bendición que el Señor siempre nos da a todos y cada uno de nosotros y nosotras, y que esta bendición la podamos transmitir, transferir hasta nuestros hogares, hasta nuestra familia, hasta nuestros conocidos, a la gente que en el fondo queremos y que llevamos marcadas en el corazón, y para la gente que tal vez, qué sé yo, si alguno de ustedes tiene a alguien que usted no quiere bien o que no le quieren bien a ustedes, pues que también esta palabra sea esa mimbre que se teje, ese hilo de Ariadna que nos marca el camino para salir del laberinto en que encerramos nuestro propio ser. La palabra en este domingo, empezamos con la lectura primera, que es del primer libro de Samuel, el capítulo 3, los versículos 3b al versículo 10 y versículo 19. Nos dice la palabra: En aquellos días Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: No te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: Anda, acuéstate. Y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: Habla, que tu siervo te escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Y el Salmo 39 responde a esta primera lectura del libro primero de Samuel. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificios expiatorios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y leemos a Pablo en la primera carta suya a la comunidad de Corinto, a los corintios. Dice Pablo en este capítulo 6, versículo 13c al versículo 15a y los versículos 17 al 20. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor,
y el Señor para el cuerpo. Dios con su poder resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de la fornicación. Cualquier pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en ustedes porque lo han recibido de Dios. No se posean en propiedad porque les han comprado pagando un precio por ustedes. Por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Palabra de Dios. Y así llegamos al Evangelio de hoy, el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versos 35 al 42. Dice el evangelista: En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían, les pregunta: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce como Pedro. Palabra del Señor. Estos son los textos que nos regala la liturgia de la iglesia para este domingo 17 de enero, año 2021, domingo segundo del tiempo ordinario. Y en este tiempo ordinario, empezando por el libro de Samuel, primer libro hacia el capítulo 3, primero es tomar en cuenta el nombre de Samuel, que nosotros decimos así, castizamente hablando, Samuel. En hebreo sonaría como algo así como Shemuel o Shemuel, que significa el que escucha a Dios o a quien Dios escucha. De aquí, de este nombre de Shemuel, nosotros podemos recordar, al menos sin tener que conocer el hebreo, que la gran expresión del pueblo de Israel, lo que significará el credo del pueblo de Israel que encontramos en el libro de Deuteronomio, es Shema Yisrael Adonai Elohim Echad. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno. Y ese Shema son las mismas raíces que componen el nombre de Shemuel, de Samuel. Por lo tanto, Samuel es aquel a quien Dios escucha, o bien aquel que escucha a Dios. Como usted se enganche con esta palabra. Dicho esto, hay un llamado. No hemos escuchado ni el Samuel, lo vamos a escuchar la 4ª vez que el Señor llama. Y Elí, el sacerdote, que lo recordamos si leemos el texto de Shemuel, o del libro de Samuel, capítulo antes. Ana, la madre que estaba tanto tiempo pidiendo a Dios querer tener un muchachito en su esterilidad, y Dios es escuchado por Dios. Eso lo leímos en el tiempo de Adviento, por allá. Y tiene muchachito, y ella lo regaló para el templo, porque es para el Señor. Y este Samuel tiene una misión. De hecho, el texto termina hoy sin mucho comentario para hacer. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Recordamos en el Evangelio de Lucas, cuando presentan al niño en el templo con Simeón, con Ana, la hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que también el niño, en aquel caso Jesús, crecía en sabiduría y en prudencia delante de Dios y los hombres. De Samuel se va a decir que crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Quedémonos con este Shemuel, pero sobre todo para que podamos preguntarnos, cuestionarnos, y ojalá que podamos bien responder al Señor: sí, yo también hoy soy el Shemuel, el Samuel, el que Dios escucha, o bien el que escucha a Dios.
Si caemos en una de estas dos perspectivas, el que Dios escucha o el que escucha a Dios, bendito nosotros, benditas nosotras, porque somos de aquellos, ojalá, que vamos haciendo camino al andar y haciendo que este proyecto del reino se haga posible. Y esto simplemente nos toca responderlo con el Salmo 39 diciendo, bueno, pues aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, que será la expresión que en el Evangelio de Lucas usará la muchachita de Nazaret, que nosotros conocemos con el nombre de María, que al final, entre temblor y temor, ¿y cómo va a suceder esto? Lo escuchábamos en Navidad, pero al final ella va a decir, mira, Señor, hágase mi segunda palabra. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He aquí la esclava del Señor, he aquí la sierva del Señor. Hágase lo que tú dices. Esta muchachita de Nazaret que tiempo después le va a decir en la boda de Caná, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, a quienes están ahí, hagan lo que Él les diga, porque ha sido ella la primera que, aquí estoy, Señor, para hacer lo que tú digas. Así, Pablo, en el texto de hoy, de esta carta primera a la comunidad de Corintios, nos dice, miren, dejémonos mucho cuento con el cuerpo, porque a veces andamos, y sobre todo en nuestra realidad, y sobre todo a nivel religioso, nosotros los que nos creemos religiosos, nos creemos como la última soda en el desierto, y andamos rechazando el cuerpo. Pablo dice, no rechacen el cuerpo, porque el cuerpo es de Dios, y hemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Aquí no es válida aquella separación con la espada de Damocles, una separación, una bifurcación del ser humano que es espíritu, alma, cuerpo. Pablo dice, glorifiquen a Dios con su cuerpo, con nuestra naturalidad, con nuestra corporeidad. Pero sepamos que este cuerpo es templo, que hemos de cuidarlo, que el cuerpo es sagrado. Y es sagrado, tanto, simplemente, sin mucho avanzar, porque hemos sido creados y criados a imagen y semejanza del Señor. Seguimos siendo imagen, pero la distancia nos ha hecho de semejantes. Tal vez Pablo intenta decirnos hoy a nosotros y a nosotras, como a la comunidad de Corinto, ayer, hay que glorificar al Señor con el cuerpo, porque no saben que su cuerpo es miembro de Cristo. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu. Empecemos a ver nuestro cuerpo como un templo, como la sacralidad máxima del ser humano, este cuerpo que se diviniza porque el Verbo se hizo carne en el cuerpo. Y el Evangelio de hoy, aunque estamos leyendo y vamos a leer a Marco durante todo este tiempo ordinario, ciclo B, hoy tenemos una incursión en el Evangelio de Juan, los versos 35 al 42 del capítulo 1, como hemos escuchado. Y es simplemente para escuchar que el Bautista va a señalar diciendo, este que está ahí es el Cordero de Dios. Con el simple hecho de que el Bautista diga que es el Cordero de Dios, puebla la memoria del pueblo de Israel, todo lo que tiene que ver con el Cordero. Desde el libro del Éxodo, el Cordero Pascual que se ha de comer de pie porque es Cordero de liberación, el Cordero que va a ser señalado incluso al final, por allá en el libro del Apocalipsis, vamos a encontrar muchos sacrificios, sacrofáceres, sagrado hacer, que es la palabra sacrificio, que tiene que ver con el cordero que se esparce y se echa sobre el pueblo la sangre del cordero como signo de la purificación del Señor. Y con este cordero vamos a encontrar, por ejemplo, en el libro de Levítico, el libro de los Números, hacia el capítulo 53 del profeta Isaías, nos va a hablar del cordero, que es el siervo sufriente. El capítulo 11 del profeta Jeremías también nos va a hablar del cordero. Por lo tanto, nos encontramos poblado de este Cordero de Dios. Y el Apocalipsis que va a presentar al final, que es el que va a abrir el sello de la historia, la vida de cada hombre, el corazón escondido va a ser descubierto, el Cordero de la verdad, el Cordero es el vencedor, el Cordero es aquel que se siente en el trono, es el Rey, el digno de honor, la alabanza, la gloria, la adoración. El Cordero es el esposo que invita a su banquete de boda, es la lámpara encendida, el Cordero es el templo, el lugar de nuestro descanso, Él es el pastor al que seguiremos a donde vaya. Todo eso es el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, en la memoria, en el corazón de quienes escuchan al Bautista decir, este es el Cordero, se recoge toda la historia de salvación del pueblo de Israel. También nosotros hoy podemos entrar en esta misma historia y hacerla posible hoy.
Que el Señor tenga piedad y les bendiga, ilumine siempre su rostro sobre cada uno de ustedes, y Él nos conceda su bendición y su paz.